Amigos, reciban un saludo en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien les habla, Patricia Inestrosa. En este 8 de abril, miércoles de la octava de Pascua, el Papa ya se encuentra en la Plaza de San Pedro, recorriendo los distintos corredores para saludar a los fieles y peregrinos presentes en esta audiencia. El Papa sigue reflexionando sobre los documentos del Concilio Vaticano II y en este caso sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium. Este miércoles está abordando el tema la santidad y los consejos evangélicos en la Iglesia. Recordamos, la lectura de hoy es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Saludamos también a todos los canales de televisión y radios que se han conectado con nosotros y al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Desde Estados Unidos es del Sembrador Radio y Televisión, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Atlanta, Santa Teresita Radio, EWTN Radio y Televisión. En España, Setelmont Televisión, Popular Televisión de Murcia. En América Latina, Pax Televisión del Perú, Radio y Televisión Caritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio María en Paraguay, Venezuela y Guatemala, Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica en Cuenca, Radio Magna Chubut en Argentina. Recordamos el miércoles pasado, el pontífice en su catequesis, continuando este ciclo dedicado a la Lumen Gentium, centró su reflexión en el capítulo sobre los laicos. Recordó que los laicos constituyen la mayoría del pueblo de Dios y que por el bautismo comparten una misma dignidad, libertad y llamada a la santidad, antes de cualquier diferencia de ministerios o estados de vida. El Papa también subrayó que esa dignidad implica también una misión. Los laicos participan a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y están llamados a actuar tanto en la Iglesia como en el mundo. Explicó además que la Iglesia no se limita a los espacios religiosos, sino que está presente allí donde los fieles viven y testimonian el Evangelio, en el trabajo, la sociedad civil y las relaciones humanas. El Papa León XIV la semana pasada también destacó que el apostolado laical tiene un campo amplio orientado a impregnar el mundo del Espíritu de Cristo y contribuir a la justicia, la caridad y la paz. Finalmente también relacionó esta vocación con la imagen de una iglesia en salida, donde todos los bautizados son discípulos misioneros llamados a llevar al mundo la alegría del Evangelio. En esta mañana ya de primavera, el pontífice ha estado recorriendo todos los distintos corredores que abarcan la Plaza de San Pedro, saludando con tanto cariño a los fieles y peregrinos presentes, y como es habitual también le entregan bebés o niños pequeños para que recibir su bendición y su abrazo acogedor. Así, el Papa en estos instantes ya se está acercando a lo que es el atrio, desde donde dará lugar la catequesis, su catequesis de hoy. El Papa dará inmediatamente después, con la señal de la Santa Cruz, dará inicio a la catequesis. Una audiencia general repleta. Más adelante tendremos aproximadamente el número de personas previstos en esta Plaza de San Pedro.
Recordemos, como es tradición, apenas el pontífice sube la escalinata, el speaker italiano se dirige al micrófono, como lo estamos viendo en imágenes, pero para nuestros amigos de radio, explicando que el Santo Padre está dando inicio a la audiencia general, introduciendo con el signo de la cruz y el saludo litúrgico, disponiéndose todos para acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Cristo risorto sia con tutti voi. A continuación, la lectura del texto litúrgico en los 9 idiomas. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa, infatti, è volontà di Dio, la vostra santificazione. Parola di Dio. A continuación, ahora vamos al idioma francés. Le seguirá el inglés, el alemán y por último, después el español. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you learned from us how you ought to live and to plead God, as in fact you are doing, you should do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, the word of the Lord. Es el texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch in Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致得撒洛尼人前书。弟兄们，我们在主耶稣内还请求和劝勉你们。你们既有我们学会了应怎样行事，为众悦天主，你们就该怎样行事，
还要更向前迈进。你们原来知道，我们因主耶稣给了你们什么诫命。天主的旨意就是要你们成圣。以上是天主的圣训。Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, pedívamos e exortamo-vos no Senhor Jesus Cristo, a fim de que, tendo aprendido de nós o modo como se deve caminhar e agradar a Deus, e já o fazeis, assim progridais sempre mais. Conheceis bem que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é, na verdade, a vontade de Deus, a vossa santificação. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. فنسألكم أيها الإخوة ونناشدكم الرب يسوع. قد تعلمتم منا أي سيرة يجب أن تسيروا لإرضاء الله، وهي السيرة التي تسيرونها اليوم، فازدادوا تقدما فيها، فإنكم تعرفون ما هي الوصايا التي أوصيناكم بها من قبل الرب يسوع. إن مشيئة الله إنما هي تقديسكم كلام الرب. Un atrio todavía con las flores del domingo de resurrección, todos los tulipanes que vinieron, como ocurre cada año, desde Holanda. Nuestra hora es la lectura del programa polaco. Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu, jak już zresztą postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa, albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Oto Słowo Boże. A continuación, el pontífice ofrecerá su catequesis en italiano en este día, con el tema La santidad y los consejos evangélicos en iglesia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La Costituzione del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. La Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, dedica todo un capítulo, el quinto, a la universal vocación a la santidad de todos los fieles. Cada uno de nosotros está llamado a vivir en la gracia de Dios, practicando las virtudes y conformándose a Cristo. La santidad, según la Constitución conciliar, no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a atender a la perfección de la caridad, es decir, a la plenitud del amor hacia Dios y hacia el prójimo. La caridad es, de hecho, el corazón de la santidad, a la que todos los creyentes están llamados, infundida por el Padre, mediante el Hijo Jesús. Esta virtud rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. El nivel más alto de la santidad, como en el origen de la Iglesia, es el martirio, supremo testimonio de fe y de caridad. Por este motivo, el texto conciliar enseña que todo creyente debe estar dispuesto a confesar a Cristo hasta el derramamiento de sangre, como siempre ha sucedido y sucede también hoy. Esta disposición para el testimonio se hace realidad cada vez que los cristianos dejan señales de fe y de amor en la sociedad, comprometiéndose por la justicia.
Todos los sacramentos, de forma eminente la Eucaristía, son alimento que hace crecer una vida santa, asimilando cada persona a Cristo, modelo y medida de la santidad. Él santifica la Iglesia, de la cual es cabeza y pastor. La santidad es, en esta óptica, un don suyo que se manifiesta en nuestra vida cotidiana cada vez que lo acogemos con alegría y le correspondemos con compromiso. A ese respecto, San Pablo VI, en la audiencia general del 20 de octubre de 1965, recordaba que la Iglesia, para ser auténtica, quiere que todos los bautizados deban ser santos, es decir, verdaderamente sus hijos dignos, fuertes y fieles. Esto se realiza como una transformación interior, por lo que la vida de cada persona se conforma a Cristo en virtud del Espíritu Santo. La Lumen Gentium describe la santidad de la Iglesia Católica como una de sus características constitutivas, que debe acogerse en la fe, en cuanto se cree que es indefectiblemente santa. Eso no significa que lo sea de forma plena y perfecta, sino que está llamada a confirmar este don divino durante su peregrinaje hacia la meta eterna, caminando entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. La triste realidad del pecado en la Iglesia, es decir, en todos nosotros, invita a cada uno a emprender un serio cambio de vida, encomendándonos al Señor, que nos renueva en la caridad. Precisamente esta gracia infinita que santifica la Iglesia nos confía una misión que debemos cumplir día tras día, la de nuestra conversión. Por eso la santidad no tiene solamente una naturaleza práctica, como si se pudiera reducir a un compromiso ético, por grande que sea, sino que concierne a la esencia misma de la vida cristiana, personal y comunitaria. En esta perspectiva, un papel decisivo lo asume la vida consagrada, que se aborda en el capítulo 6 de la Constitución Conciliar. En el pueblo santo de Dios, esta constituye una señal profética del mundo nuevo, experimentado en el aquí y el ahora de la historia. De hecho, señales del reino de Dios, ya presente en el misterio de la Iglesia, son aquellos consejos evangélicos que dan forma a toda experiencia de vida consagrada. La pobreza, la castidad y la obediencia. Estas tres virtudes no son prescripciones que encadenan la libertad, sino dones liberadores del Espíritu Santo, a través de los cuales algunos fieles se consagran totalmente a Dios. La pobreza expresa la plena entrega a la providencia, liberando del cálculo y del interés. La obediencia tiene como modelo la entrega de sí mismo que Cristo hizo al Padre, liberando de la desconfianza y del dominio. Y la castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor, al servicio de Dios y de la Iglesia. Conformándose a este estilo de vida, las personas consagradas dan testimonio de la vocación universal a la santidad en toda la Iglesia, en la forma de un seguimiento radical. Los consejos evangélicos manifiestan la participación plena en la vida de Cristo, hasta la cruz. Es precisamente por el sacrificio del crucificado que todos somos redimidos y santificados.
contemplando este evento, sabemos que no hay experiencia humana que Dios no redima. Incluso el sufrimiento, vivido en unión con la pasión del Señor, se convierte en una vía de santidad. La gracia que convierte y transforma la vida nos refuerza así en toda prueba, indicándonos como meta no un ideal lejano, sino el encuentro con Dios, que se hizo hombre por amor. La Vergine Maria, Madre tutta santa del Verbo incarnato, sostenga e protegga sempre il nostro cammino. Que la Virgen María, Madre de toda santa del Verbo encarnado, sostenga y proteja siempre nuestro camino. Irá la catequesis del Santo Padre. A continuación, los speakers en cada idioma recuerdan al Santo Padre que los visitantes y peregrinos de cada lengua, en este caso la francesa, que están participando en esta audiencia, le desean manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Recordemos al inicio, cada uno de ellos ha dado la bienvenida a todos los visitantes y peregrinos y han saludado a los distintos grupos. En el caso de los España, peregrinos de la diócesis de San Sebastián, como Monseñor Fernando Prado Ayuso, Arciprestazgo Santa Teresa Valladolid, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Alicante, el Grupo San Juan del Hospital de Valencia, la Asociación Amix del Corpus de Valencia con Monseñor Javier Salinas, la Junta de la Pía Madre y la Pastoral de Personas Migradas de San Sebastián, Fraternidad Franciscana de Arjona, la Asociación Orden Caballeros del Dragón de Valencia, el Colegio San Ildefonso de Almería, el Centro Giner de los Ríos de Segovia, todos estos grupos de España, de México, colaboradoras del Regnum Christi de Ecuador, Grupos Sin Fronteras de Guayaquil, de Perú, Grupo de Peregrinos. Sont des dons libérateurs de l'Esprit Saint par lesquels certains fidèles se consacrent totalement à Dieu. Ils témoignent ainsi de la vocation universelle à la sainteté de toute l'Église sous la forme d'une suite radicale du Christ. Que la Vierge Marie, Mère toute sainte du Verbe incarné, soutienne et protège toujours notre marche. El resumen que la lectora está haciendo en estos instantes recuerda que el Papa les hablará en italiano a los de lengua francesa. Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese, in particolare quelli provenienti dalla Francia. I fedeli di diverse parrocchie, gli alunni di diverse scuole cattoliche, i pellegrini provenienti dal Belgio e dalla Svizzera. Siate testimoni gioiosi di carità e di pace, di cui il mondo ha tanto bisogno. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los procedentes de Francia, los fieles de diversas parroquias y los alumnos de diversas escuelas católicas, los peregrinos procedentes de Bélgica y de Suiza. Sean testigos alegres de la caridad y de la paz, de las que el mundo tanto necesita. Que Dios los bendiga. A continuación, Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments. El Santo Padre, a continuación, recuerda
que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín y después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, enfermos y a cuantos sufren, y bendice los rosarios o objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, centramos nuestra atención en la vocación universal a la santidad. Todo bautizado está llamado a ser santo, a vivir en la gracia de Dios, a practicar la virtud de asemejarse a Cristo. En su núcleo se encuentra el amor a Dios y al prójimo, y su máxima expresión es el martirio, el testimonio supremo de la fe y la caridad. Por esta razón, la Iglesia enseña que los creyentes deben estar dispuestos a confesar a Cristo hasta el punto de derramar su sangre. Sin embargo, la transformación interior que nos conforma a Cristo no es posible sin la ayuda de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. A este respecto, quisiera mencionar especialmente a aquellos hombres y mujeres que consagran su vida a Dios a través de los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, que expresan su plena confianza en la providencia de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se entregó al Padre con corazón puro. Con su vida, las personas consagradas dan testimonio radical de la plenitud de la vida en Cristo hasta la cruz. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Nigeria, Australia, Filipinas, Vietnam y Estados Unidos de América. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y vuestras familias la misericordia amorosa de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga a todos y que su paz esté con ustedes. A continuación, es el momento de la lectura en alemán. Recordemos que los boletos para participar en las audiencias generales son distribuidos por la prefectura de la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. La lectora en alemán está haciendo el resumen de la catequesis del pontífice, el cual recuerda que la Constitución Conciliar Lumen Gentium nos invita a redescubrir la llamada universal a la santidad, que no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don y una responsabilidad para cada bautizado. Todos están llamados, según su estado de vida, a tender hacia la perfección de la caridad, es decir, hacia el amor pleno a Dios y al prójimo, que es el corazón mismo de la santidad cristiana. Esta santidad, dijo el Papa, recibida en el bautismo, debe ser conservada y desarrollada con la gracia de Dios, escuchando la palabra, recibiendo los sacramentos, especialmente la Eucaristía, practicando las virtudes y viviendo una conversión diaria. A pesar de la realidad del pecado, estamos llamados a renovar constantemente nuestra vida en la caridad hasta estar dispuestos a confesar a Cristo incluso al precio de nuestra sangre. La Lumen Gentium recuerda finalmente que los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia son dones liberadores del Espíritu Santo, mediante los cuales algunos fieles se consagran totalmente a Dios, dando así testimonio de manera radical de la vocación a la santidad de toda la Iglesia. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questi giorni rendiamo grazie a Dio per il dono della nostra redenzione, poiché attraverso il sacrificio della croce di Cristo
siamo stati salvati e santificati, rinvigoriti dal suo amore e nella sicura speranza della risurrezione. Vogliamo seguire il Signore e professarlo come Redentore davanti agli uomini. Ich übersetze. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en estos días damos gracias a Dios por el don de nuestra redención, pues a través del sacrificio de la cruz de Cristo hemos sido salvados y santificados, fortalecidos por su amor y con la esperanza segura de la resurrección. Queremos seguir al Señor y profesarlo como Redentor ante los hombres. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a la universal vocación a la santidad en la Iglesia, y sobre el capítulo 6 acerca de la vida consagrada. Según este documento conciliar, la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un don que compromete a todos los bautizados a vivir la plenitud del amor a Dios y a los hermanos. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son el alimento para crecer en una vida santa, es decir, para configurarse con Cristo en virtud del Espíritu Santo. Las personas consagradas dan testimonio de esta vocación universal a la santidad de toda la Iglesia, siguiendo a Cristo de modo radical por medio de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. La pobreza expresa la confianza total en la providencia. La obediencia tiene como modelo el don de sí que Cristo hizo al Padre. Y la castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor al servicio de Dios y de su Iglesia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la bienaventurada Virgen María, Reina de todos los santos, que interceda por nosotros, para que seamos perseverantes y alegres en el camino de la santidad, dando testimonio cada día de nuestra fe en Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación, la lectora en lengua china se dirige al Santo Padre para recordar que los visitantes y peregrinos de lengua china que participan en la audiencia le manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. En su resumen del pontífice, recuerda que la catequesis de hoy sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium
se está centrando sobre la vocación universal a la santidad y que todo bautizado está llamado a ser santo, a vivir en la gracia de Dios, a practicar la virtud y a asemejarse a Cristo. En su núcleo se encuentra el amor a Dios y al prójimo, y su máxima expresión es el martirio, el testimonio supremo de la fe y la caridad. Por esta razón, dijo el Santo Padre, la Iglesia enseña que los creyentes deben estar dispuestos a confesar a Cristo hasta el punto de derramar su sangre. Sin embargo, la transformación interior que nos conforma a Cristo no es posible sin la ayuda de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Al respecto, el Santo Padre mencionó a aquellos hombres y mujeres que consagran su vida a Dios a través de los consejos evangélicos como la pobreza, la castidad y la obediencia, que expresan su plena confianza en la providencia de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo que se entregó al Padre con corazón puro, con su vida. Las personas consagradas dan testimonio radical de la plenitud de la vida en Cristo hasta la cruz. Y es que la santidad no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a atender a la perfección de la caridad, es decir, a la plenitud del amor hacia Dios y hacia el prójimo. La caridad es el corazón de la santidad a la que todos los creyentes están llamados, infundidas por el Padre mediante el Hijo Jesús, y esta virtud rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. El nivel más alto de la santidad, como en el origen de la Iglesia, es el martirio, supremo testimonio de fe y caridad. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, invoco su ciascuno i doni di grazia e di pace che scaturiscono dalla risurrezione di Cristo. Vi benedico di cuore. En lector chino traduce, dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, queridos hermanos y hermanas, invoco sobre cada uno de ustedes los dones de la gracia y la paz que brotan de la resurrección de Cristo. Los bendigo de todo corazón. A continuación, nuestro colega del programa brasileño, lo dejamos con el portugués afín a nuestro idioma. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II dedica um capítulo à vocação de todos à santidade, da qual o modelo é Cristo. Ela não é um privilégio de poucos, mas um dom que compromete cada batizado com a caridade perfeita. Por meio dos sacramentos, em especial a Eucaristia, o ressuscitado torna a Igreja indefectivelmente santa. Não o sendo agora de modo pleno, a triste realidade do pecado exige-lhe conversão. Esta faz parte da essência da vida cristã e não se reduz a um mero empenho ético. É, pois, decisiva a união com Jesus, e os consagrados no povo santo de Deus realizam-na de modo radical, pela pobreza, castidade e obediência fazem da vida caminho de santidade e são sinal profético de um mundo novo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, benvenuti.
Saluto in modo speciale i giovani scout de Villa Flor in Portogallo. San Carlo Acutis diceva: davanti al sole ci si abbronza, davanti all'Eucaristia si diventa santi. Andate dunque da Gesù risorto e stringete amicizia con Lui. Cercatelo ogni domenica, passate a salutarlo in chiesa, accogliete il dono del suo Spirito e custodite sempre la sua pace. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos. Saúdo especialmente os jovens escuteiros de Vila Flor, em Portugal. São Carlo Acutis dizia: diante do sol ficamos bronzeados, diante da Eucaristia tornamo-nos santos. E, depois, ter com Jesus ressuscitado e estreitai amizade com Ele. Procurai-o todos os domingos, passai na igreja para o cumprimentar, acolhei o dom do seu Espírito e conservai sempre a sua paz. O Senhor vos abençoe a vós e as vossas famílias. Es el momento del colega de Radio Vaticano del programa árabe, quien en su idioma está recordando lo que los visitantes y peregrinos en su idioma que están participando en esta audiencia le desean al Papa manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Después, dirigiéndose a los peregrinos, agrega que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente niños y ancianos, enfermos y a cuantos sufren. Y bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. En el resumen de la catequesis del pontífice se recuerda que en el momento en que él dijo todos los sacramentos de forma evidente la Eucaristía son alimento que hace crecer una vida santa, asimilando cada persona a Cristo, modelo y medida de la santidad. Él santifica la Iglesia, de la cual es cabeza y pastor. La santidad es, en esta óptica, un don suyo que se manifiesta en nuestra vida cotidiana cada vez que lo acogemos con alegría y le correspondemos con compromiso. Recordó a San Pablo VI, quien en su momento recordaba que la Iglesia, para ser auténtica, quiere que todos los bautizados deban ser santos, es decir, verdaderamente sus hijos dignos, fuertes y fieles. Y esto se realiza como una transformación interior, por lo que la vida de cada persona se conforma a Cristo en virtud del Espíritu Santo. El Papa León también recordó que la Lumen Gentium describe la santidad de la Iglesia Católica como una de sus características constitutivas que debe acogerse en la fe, en cuanto se cree que es indefectiblemente santa. Eso no significa que lo sea de forma plena y perfecta, sino que está llamada a confirmar este don divino durante su peregrinaje hacia la meta eterna, caminando entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Saluto i fedeli di lingua araba. Con la risurrezione di Gesù, il male non ha più potere su di noi e la morte diventa passaggio per l'inizio di una vita nuova. A tutti voi, buona Pasqua. El lector en árabe traduce: saludo a los fieles de lengua árabe. Con la resurrección de Jesús, el mal ya no tiene poder sobre nosotros y la muerte se convierte en un paso hacia el comienzo de una nueva vida. Feliz Pascua a todos ustedes. Es el momento de la lectura polaca.
En su catequesis el Papa dijo que la triste realidad del pecado en la Iglesia, es decir, en todos nosotros, invita a cada uno a emprender un serio cambio de vida, encomendándonos al Señor que nos renueva en la caridad. Y esta gracia infinita que santifica a la Iglesia nos confía una misión que debemos cumplir día tras día, la de nuestra conversión. Por eso la santidad no tiene solamente una naturaleza práctica, como si se pudiera reducir a un compromiso ético, por grande que sea, sino que concierne a la esencia misma de la vida cristiana personal y comunitaria. En esta perspectiva, dijo el Papa, un papel decisivo lo asume la vida consagrada que se aborda en el capítulo 6 de la Constitución Conciliar. En el pueblo santo de Dios, esta constituye una señal profética del mundo nuevo, experimentado en el aquí y el ahora de la historia. De hecho, dijo el Papa, señales del reino de Dios ya presentes en el misterio de la Iglesia son aquellos consejos evangélicos que dan forma a toda la experiencia de la vida consagrada: la pobreza, la castidad y la obediencia. Tres virtudes que no son prescripciones que encadenan la libertad, sino dones liberadores del Espíritu Santo, a través de los cuales algunos fieles se consagran totalmente a Dios. La pobreza expresa la plena entrega a la providencia, liberando del cálculo y del interés. La obediencia tiene como modelo la entrega de sí mismo que Cristo hizo al Padre, liberando de la desconfianza y del dominio. Y la castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor al servicio de Dios y de la Iglesia. Saluto cordialmente i polacchi. Cristo risorto porta gioia e speranza a ogni uomo. La sua vittoria sul male e sulla morte doni coraggio soprattutto ai giovani a seguire fedelmente i consigli evangelici, in particolare nel cammino della vocazione alle diverse forme di vita consacrata. A tutti la mia benedizione. Saludo cordialmente a los polacos. Cristo resucitado trae alegría y esperanza a todos los hombres. Que su victoria sobre el mal y la muerte infunda valor sobre todos los jóvenes para seguir fielmente los consejos evangélicos, en particular en el camino de la vocación a las diversas formas de vida consagrada. A todos mi bendición. Wszystkich was błogosławię. Es el momento en que el lector italiano dirige al Santo Padre las oraciones de todos los fieles italianos, sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Asimismo, indica a los fieles italianos que al final de la catequesis se cantará el Padre Nuestro y el Papa bendecirá. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirá la benedizione apostolica. Impartirá su bendición apostólica que extiende de manera particular a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren, y también bendecirá los rosarios y objetos de devoción presentes que cada uno lleva consigo en esta catequesis. Después de estas últimas horas de gran tensión por el Medio Oriente y para todo el mundo, acojo con satisfacción y como signo de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del regreso a las negociaciones se puede alcanzar al final de la guerra. Exhorto a acompañar en este tiempo al dedicado al trabajo diplomático con la oración, deseando que la disponibilidad y el diálogo puedan ser instrumentos para resolver estas situaciones de conflicto en el mundo. Renuevo a todos la invitación a unirse conmigo en la vigilia de oración por la paz que se celebrará
en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril. La emoción. Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los jóvenes de la Arquidiócesis de Milán que han venido a Roma para coronar su itinerario de formación catequética mediante la profesión de fe ante las tumbas de los apóstoles. A los confirmandos de la Arquidiócesis de Treviso y a los jóvenes del curso de iniciación a la fe de Cremona. Queridísimos, sepan dar testimonio con el entusiasmo y la generosidad propios de vuestra juventud de la fidelidad al Evangelio, siguiendo siempre a Cristo, camino, verdad y vida. Por último, mi pensamiento se dirige a los enfermos, a los recién casados y a los demás jóvenes, especialmente a los grupos escolares, entre los que se encuentra la Escuela Maraini de Rieti. Animo a cada uno a hacer crecer en el corazón la luz consoladora del anuncio pascual. A todos, mi bendición. Estas eran las palabras de saludo del pontífice a todos los presentes de lengua italiana. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Buona Pasqua a tutti. A raíz de estas últimas horas de gran tensión para Medio Oriente y para todo el mundo, recibo con satisfacción y como signo de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del regreso a la negociación se puede llegar al fin de la guerra. Exhorto a acompañar este tiempo de delicado trabajo diplomático con la oración, esperando que la disposición al diálogo pueda convertirse en herramienta para resolver otras situaciones de conflicto en el mundo. Renuevo a todos la invitación a unirse a mí en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril. Es con estas palabras que el Papa ha expresado su satisfacción por el cese al fuego en Oriente Medio. El presidente Trump anunció que estaban cerca ya de este acuerdo de paz, por lo menos por 2 semanas, mientras se continúan las negociaciones. Y nosotros nos despedimos acá de cada uno de ustedes. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Soy Patricia Inestrosa. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.